Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar esta microsesión aprendiendo, digamos, los conceptos básicos acerca de cómo definir una clase, cómo definir los atributos y cómo tener acceso a estos atributos utilizando el lenguaje de programación PHP. Ya, primero vamos a optar por una programación, digamos, clásica, ¿no? Para poder entender un poco los conceptos, para luego pasar a una programación utilizando una técnica un poco más depurada que se conoce como programación usando patrones. Ya, la programación usando patrones no solamente existe en PHP, también existe en Java y muy probablemente en el resto de lenguajes también existan técnicas que permitan aplicar estos conceptos de patrones de tal forma que la programación sea mucho más general, ¿no? Más genérica y menos específica, lo cual hace que sean menos líneas de código y la posibilidad de poder estandarizar, ¿no? Que es importante para la velocidad en cuanto a la programación. Entonces, para poder definir una clase en PHP, lo que hacemos es primero crear un archivo PHP, en este caso para el componente caja, ¿no? Caja.php. Luego dentro del archivo vamos a utilizar la palabra reservada class, seguido del nombre del componente, de la clase, en este caso caja. ¿Ya? Esta clase va a tener 4 atributos. Esto obviamente es resultado de un análisis: fecha de inicio, fecha final de la caja, el monto en que se apertura y si la caja está cerrada o no está cerrada. Cuando la caja está en 1 quiere decir que ya fue cerrada, y cuando la caja está en 0 quiere decir que todavía está abierta, o mejor dicho, que no está cerrada. ¿Okay? Eh, por lo general, los atributos que se definen dentro de una clase, cualquiera que sea, ya, en su mayoría esos atributos van a ser privados. Ya, en su mayoría o todos. ¿Ya? ¿Cuándo pueden ser públicos? Depende del caso, depende del contexto que estemos, digamos, diseñando. ¿Ya? Pero en su gran mayoría son privados. Por eso que utilizamos la palabra reservada private. ¿Ya? Eh, Toda clase viene a ser como una plantilla. ¿Okay? Es una plantilla. A partir de esa plantilla podemos generar objetos que siguen la misma estructura de esa plantilla. ¿Ya? Viene a ser como un sello, ¿no? Un sello yo lo puedo, digamos, colocar en un papel y sellar varias veces y obtengo siempre la misma figura que está definiendo ese sello. Igual sucede con la clase. No, las clases son plantillas a partir de las cuales los objetos que se generan, ¿no? O que instancio a partir de esa clase tienen la misma estructura. ¿No? Cuando digo la misma estructura quiere decir que tienen los mismos atributos y los mismos métodos. ¿No? Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, una clase viene a ser como una caja, digamos, ¿no? Que está en la memoria, ¿no? Es una caja. Esta caja yo le puedo colocar cosas, yo le puedo sacar cosas. En este caso, los datos, los valores, ¿no? Esta caja está dividida en compartimentos que vienen a ser los atributos. En este caso, si hay 4 atributos, quiere decir que hay 4 compartimentos. En cada uno de esos compartimentos puedo colocar valores y a la vez también puedo recuperar valores. Para poder colocar valores en esa caja utilizamos los métodos set. Por ejemplo, este método que está acá. Public function set fecha de inicio val, ¿cierto? Le estoy mandando un valor. Lo que estoy haciendo es colocar un valor al atributo fecha de inicio. De acá, en un compartimento que tiene este mismo nombre. No, fecha de inicio. Entonces, este valor que está llegando como parámetro se asigna al compartimento fecha de inicio, al atributo fecha de inicio. Set monto apertura. Igualmente recibe un parámetro, el cual es asignado al atributo monto apertura de la clase. ¿Ok? Ahora, si quiero recuperar esos valores, lo que hago es utilizar get fecha de inicio, lo cual hace un return, ¿no? Un retorno del valor contenido
en fecha de inicio, o si quiero recuperar el monto de apertura, get monto de apertura, hago un return this monto apertura y me recupera lógicamente el valor que está guardado en este atributo. Ok, entonces sets para colocar, gets para recuperar. ¿Ya? Sets para los inputs, gets para las salidas del componente. ¿Ya? Acá adicionalmente he creado yo un método cerrar, ¿no? El cual lo que hace es cambiar el estado de este atributo. Cuando el atributo está en 0 se colocará en 1 o verdadero, y cuando el atributo está en true o 1 se convertirá en 0 o false. ¿Ya? Dependiendo de cuando llame al método cerrar y cuál sea el valor inicial de esta variable, ¿no? Inicialmente, como vemos acá, lo hemos definido en 0. Quiere decir que cuando llame a este método, lo que hará es convertirlo a 1, ya que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, está definida la clase con sus atributos y sus métodos básicos. La clase lógicamente encapsula tanto los atributos como los métodos, y para eso utiliza las llaves, ¿no? Una llave que abre y una llave que cierra para encapsular los atributos y métodos de la clase. Ahora voy a crear un objeto de tipo caja. Entonces lo que hago es, como es una variable, le pongo el signo dólar, un nombre, yo le he puesto O, igual a new caja. Ya, aquí lo que estoy haciendo es crear una instancia. Una instancia de la clase caja. Ya, también se le conoce como objeto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que O, dólar O, ya tiene la misma estructura que tiene caja. ¿Okay? ¿Recuerdan el sello? Muy bien, lo que estoy haciendo aquí es sellar. Estoy sellando y generando una estructura idéntica a caja. Luego le voy a dar valores. Voy a ingresar valores a este objeto que acabo de crear. Entonces lo que hago es el objeto, la flecha, set fecha de inicio. ¿No? Lo que estoy haciendo es asignarle al atributo fecha de inicio este valor que está acá. El 1 de junio del 2014. Igualmente al mismo objeto voy a asignarle un monto de apertura. Set monto de apertura igual 1000 soles. ¿Correcto? ¿Ya? Voy a comentar esta parte de acá para verla después. Ya, lo vamos al explorador. Vamos, explorador. Y acá estamos en localhost, clases, caja, ¿no? Ahí he colocado el archivo. Refresco y lo que aparece es justamente el contenido del objeto caja. ¿No? Fecha de inicio, contiene una cadena, ¿no? Con este valor que ya lo habíamos seteado. La fecha final está con nulo, no le hemos seteado ningún valor, por eso está vacío. El monto de apertura está con 1000, ¿no? Y si está cerrada o no está cerrada la caja no está cerrada inicialmente, quiere decir que está abierta, no, está en 0, no hemos modificado, ¿correcto? Regresamos al código, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el método cerrar. ¿Ya? Lo que hacía cerrar, lo que hacía era invertir el valor, ¿no? Si era 0 lo convertí en 1, si es 1 lo convierte en 0. Y nuevamente hago un bar down para ver cuál es el contenido del objeto. ¿Okay? Regresamos a nuestro código, refrescamos y aquí está. El primer refresh muestra si está cerrada la caja y me dice que no. En el segundo ya la caja se cerró, ahora está en true y se convierte en un boolean, ¿no? Antes era un entero, ahora es un boolean, ¿no? Si sigo haciendo el cerrar, lógicamente el true se convertirá en false y seguirá siendo boolean. ¿Okay? La fecha final se mantiene en null porque no lo he modificado. Ya, entonces hemos visto ahorita cómo definir una clase
cómo definir los atributos, cómo definir los métodos de acceso, que son públicos, atributos privados, métodos públicos, que me permiten setear valores o recuperar valores. Hemos visto cómo crear una instancia, cómo asignarle valores o datos a los atributos, ¿no? Recuperar el contenido del objeto, luego cerrar, ¿no? Cerrar la caja y luego nuevamente mostrar el contenido del objeto. Bueno, espero que esto hasta el momento les haya servido de algo. En el siguiente video vamos a ver el mismo componente, la misma clase, pero programada utilizando la técnica de patrones de diseño. Muy bien, chao.